Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Bien, iglesia, les pido que abra su Biblia en Hebreos. Continuamos la serie del libro de Hebreos y vamos por el capítulo que muchos saben. Yo creo que de Hebreos este es el capítulo que más conocen y que algunos saben de memoria, por lo menos los 3 versículos que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy, y que también ha sido mal interpretado, mal usado, mal predicado en medio de la iglesia. Estos 3 versículos que en el día de hoy vamos a estar profundizando y estudiando a la luz del contexto de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al versículo 3. Les voy a pedir que por favor me acompañe de pie en reverencia a la palabra de Dios y leamos todos juntos la bendita palabra del Señor. Iglesia, ¿lo tenemos? Leamos todos juntos su palabra. Dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, gracias porque tenemos en el día de hoy tu voz accesible a tu pueblo. No tenemos, Señor, que subir a un monte alto para escucharla. No tenemos, Señor, que esperar una manifestación especial para escucharte a ti, Señor. No tenemos, Señor, que hacer un mantra específico, ni tenemos, Señor, que hacer viajes trascendentales. Podemos, Señor, abrir tu bendita palabra y escuchar al Dios viviente hablar a nuestros corazones, Señor. Y gracias una vez más por tu palabra, que es espíritu y es vida. Y a través de ella nosotros podemos, Señor, conocerte y poder, Señor, ser edificados, consolados, confrontados, exhortados por tu palabra. Padre, abre los ojos del entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Padre, tu Espíritu en medio de nosotros es la única garantía de que nuestras vidas serán cambiadas a través de la predicación. Padre, no es el pastor, no es el predicador, es tu Espíritu, Señor. Y es por tu Espíritu que nosotros confiadamente hablamos tu verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Iglesia, los que hemos estado siguiendo esta serie, hemos llegado a un capítulo que lamentablemente, como les anuncié en el inicio, muchas veces es predicado sin conocer el contexto de lo que significa el capítulo. Y este capítulo que estamos iniciando hoy, es que estaremos varias semanas, yo creo que estaremos como un mes o 2 meses profundizando en estos textos. Estaremos viendo un capítulo que es conocido por muchos como el Salón de la Fama. Alguien póngale las manos, por favor, y saque ese espíritu. Así que este versículo ha sido conocido como el versículo, el capítulo de los héroes de la fe. Algunos le llaman el Salón de la Fama de la fe. Es decir, ahí están unos hombres que Dios utilizó, que Dios llamó inicialmente desde Génesis hasta el final del Antiguo Testamento. Otros le llaman el cuadro de honor del Antiguo Testamento.
Así que el Salón de la Fama, los héroes de la fe, el cuadro de honor, se habla acerca de estos hombres. No es una referencia que la palabra de Dios da a estos versículos. Esto se lo pone el que estructuró la Biblia, y arribita de su Biblia en estos versículos puede ser que usted tenga un título que diga los héroes de la fe. Pero no necesariamente ese título fue puesto por el Espíritu, o ese título fue puesto por Dios mismo. Ese título fue puesto porque el que estructura la palabra puede ver que estos hombres han hecho algo que no todos los hombres han hecho. Pero si nosotros no entendemos lo que el autor ha venido diciéndonos desde el principio del libro de Hebreos, nosotros vamos a malinterpretar este versículo. Usted recuerda cómo estuvo anteriormente el autor de los Hebreos enseñándonos desde el principio que Jesús era superior a los ángeles. Recuerda, ese fue uno de los primeros capítulos. El primer capítulo: Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Josué, Jesús es el verdadero tabernáculo. Y ha venido enseñando el autor de los Hebreos que al final de todo, Cristo es el cumplimiento del mejor pacto. El capítulo 10 nos quedamos observando y estudiando que Cristo era mejor que el antiguo pacto, y que ese antiguo pacto era recibido solamente por la fe. Para que tengamos un contexto más claro, vamos a ir 2 versículos más adelante donde termina el capítulo 10, para que podamos ver por qué el capítulo 11 comienza de esa manera. Mira lo que dice ahí el versículo 37 y el versículo 38 de Hebreos capítulo 10. Ahí mismo, hablando en el capítulo 10, perdón, se me fue la página. Hebreos 10, ahí en el capítulo 37, el versículo 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y nos quedamos la semana pasada, y no tardará. Mira cómo dice el versículo 38: mas el justo por la fe vivirá. Él termina el versículo hablando: este nuevo pacto es por medio de la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, mira cómo está exhortándole, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe. Aquí vemos que el versículo 10, capítulo 10, el versículo final, le está haciendo una exhortación a la iglesia hebrea, que es a quien está dirigida, y le está diciendo: nosotros no somos de los que retroceden, nosotros no somos de los que apostatamos, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Así que el versículo está claramente especificado para que aquella audiencia entendiera: este nuevo pacto no es asunto de obras, este nuevo pacto no es asunto de guardar la sombra, este nuevo pacto no es asunto de mirar lo que había allá, este nuevo pacto es un asunto de la fe en un Mesías que habría de venir. Por eso Hebreos 11 no es que estuvo el autor hablando de un montón de cosas y de momento ese día se inspiró y dijo: voy a cambiar y voy a comenzar a hablar de la fe. No, ya él venía hablando de la fe en el capítulo 10, y él sigue, como la Biblia no está dividida por capítulos, la Biblia no estaba dividida por versículos, eso fue añadido anteriormente. Cuando estamos leyendo esto tenemos que leerlo como un todo. Y aquí él continúa hablando acerca de lo que es la vida en el nuevo pacto a través de la fe. Y es importante que el pueblo judío entendiera esto, y es importante que tú y yo también entendamos esto, porque, iglesia, Dios no redime a los hombres por las obras. Dios no redime a los hombres por lo que tú puedas hacer por Él. No hay nada que nosotros podamos hacer por Él que me gane el aprecio, el afecto, el amor, la gracia. Eso es la religión. Lo que está diciendo el autor de los Hebreos es: la única forma en que tú puedes vivir agradando a Dios se llama por la sola fe. Cuando tú crees que a través de lo que tú haces le haces a Dios amarte, iglesia, Dios aborrece eso.
Dios odia cada vez que tú crees que por tus fuerzas, por tus méritos, por tus sacrificios, le puedes agradar a Él. Eso es como un juez en el cual le das por debajo de la mesa dinero para que te deje ir libre y absuelto por ser un criminal. El juez va a decir, eso es soborno. Yo no acepto eso. Pisoteas la sangre de Cristo cada vez que piensas que por tus obras tú puedes ganarte el favor de Dios y el camino al cielo. Iglesia, eso es algo que Dios aborrece con todo su corazón. Más que aquellos que vienen a Él en su pecado, dice su palabra que aquel corazón contrito y humillado Él no desprecia, pero aquellos que piensan que pueden ganarse algo de Dios, está diciendo el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo no fue suficiente y fue innecesaria. ¿Ustedes recuerdan las últimas palabras de Jesús en la cruz? Jesús no dijo antes de bajar de aquella cruz a ser puesto en el sepulcro, Él no dijo, casi termino la obra, ahora le dejo a los demás que hagan lo que falta. Eso no fue lo que Jesús dijo en la cruz. Él dijo, ya he hecho el 99%, ahora que los que queda es que los demás crean y puedan hacer a través de sus obras, mantener esa salvación. ¿Usted recuerda las palabras de Cristo en el momento que estaba en la cruz? Consumado es. Tetelestai en el griego, diciendo ya todo se acabó. Ya no hay nada que hacer. Todo lo que había que hacer lo hizo Cristo en la cruz. Y ese es el inicio del nuevo pacto. Todo fue terminado. No es un código de ética moral que te da a ti acceso al trono de la gracia. Eso no es. Es la fe de lo que Cristo hizo en la cruz. Es la fe de que todo fue consumado en el momento que Él llevó a cabo la obra perfecta de recibir el castigo de mis pecados. Efesios capítulo 2 nos recuerda de dónde viene esa fe. Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y mira lo que dice ahí, esto, la fe, no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe de tú entender que tu salvación está completa y es eficaz, dice la palabra, es un don de Dios. Es simplemente por medio de la fe. Pastor, entonces no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo. ¿Y cómo me gano el cielo? Nada, nunca te podrás ganar el cielo. El cielo lo ganaron por ti a través de la persona de Jesús. Tú no lo podrás ganar nunca. Entendí eso, pastor, me quedó claro. La salvación es por fe. Ahora bien, si la salvación es por fe, iglesia, la pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿qué es la fe? Y ese es el mensaje del día de hoy. Si la salvación no es por obras, si la salvación no es por nada de lo que el hombre pueda hacer, y la salvación entendemos bíblicamente que es por fe, entonces ¿qué es la fe? Hoy en día se habla mucho de la fe, iglesia. Muchos círculos hablan acerca de la palabra de fe. Hoy en día se habla acerca de la fe en ti mismo. ¿Usted ha oído eso? Ten fe en ti mismo, porque tú vas a ver que la fe es poderosa. La fe mueve montañas. Utilizamos versículos bíblicos, pero ten fe en ti mismo y todo te va a ir bien. Yo sé que la fe en ti mismo te va a llevar a lograr muchas cosas. Ese es el vocabulario secular donde muchos hablan acerca de la fe, pero la fe no se trata de fe en ti mismo. La fe no se trata de una palabra que yo digo, un pensamiento que yo tengo para lograr mis deseos. Hoy tenemos fe en nosotros mismos, fe en lo que sea. Hoy tienen fe en cualquier cosa, pero tienen fe, así que la palabra fe ha sido muy secularizada. No solamente los utilizan los cristianos, es una palabra que utilizan muchos. La fe
Pero cuando hablamos de la fe, la Biblia habla acerca de la fe. La Biblia nos dice que debemos tener fe ¿en qué? ¿O en quién? En Cristo Jesús. ¿Vemos la diferencia? La fe no es en mí. La fe no es en las circunstancias que van a cambiar. Todo va a salir bien. Ten fe. ¿Ten fe en quién? Cuando nosotros hablamos de la fe, la Biblia habla, acerca de la fe. La Biblia está hablando que el objeto de la fe es una persona. Fe no es otra cosa, iglesia, que confiar en Jesús completamente. Y eso no se trata de el gran tamaño de fe que tú tengas. La Biblia nunca habla de una fe grande. Inclusive cuando estudiemos estos versículos, usted se va a dar cuenta que a veces le llamamos los héroes de la fe porque tenían una fe grande. No, ninguno de ellos tenía una fe grande. El requisito para tú poder confiar en Cristo, la Biblia dice, si tuvieres fe como el tamaño del gran cañón, eso es lo que dice la Biblia. Si tuviese fe como qué, como un grano de mostaza, la semilla más pequeña. Así que lo importante no es cuán grande sea tu fe, lo importante es dónde está puesto el objeto de tu fe. Tú puedes tener una fe muy grande y creer que las cosas van a ocurrir, pero si tú la tienes en el lugar equivocado, no te sirve de nada. Pero tú puedes tener una fe pequeñita, como el tamaño de una semilla que apenas tú puedes ver, pero si la tienes puesta en el objeto correcto, iglesia, eso puede cambiar tu eternidad. No es cuán grande sea tu fe, es dónde está puesta tu fe, y de eso trata Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 no quiero que miremos como un grupito de superhéroes que tenían una fe tan especial que nosotros nunca llegaremos a ello. Eso no trata Hebreos 11. Hebreos 11 está hablando acerca de la fe de todo hijo de Dios. La fe de toda persona que ha confiado en Cristo, porque no hay otra forma de vivir como cristiano. La palabra de Dios dice claramente, el justo por la fe vivirá. Así que esta vida de fe no era acerca de David, no era acerca de Gedeón, no era acerca de Moisés ni de Noé. Esta es la vida de todo creyente. Y va a comenzar con un listado de hombres que vivieron por fe, que no son diferentes a ti y a mí. La fe de ellos también fue un don, entienda bien esto. La fe no tiene mérito propio, la fe es un don. Noé tenía fe, fue un don de Dios. David tuvo fe, fue un don de Dios. Moisés tuvo fe, fue un don de Dios. Y aquí estamos hablando acerca de tu vida y de mi vida, acerca de la fe que también viene de Dios. Lo que está diciendo el autor de los Hebreos es, mira cómo estos hombres vivieron por fe, vive en la fe genuina de Dios. Imita su fe, porque su fe no es diferente a la tuya. Ellos tenían temperamentos diferentes. Moisés era diferente a Noé. David era diferente. Cada uno tenía sus pecados y sus debilidades en particular. Tenían edades diferentes. Unos eran más jóvenes, otros eran más viejos. Muchas diferencias en muchos aspectos, pero había algo que tenían en común cada uno de ellos. ¿Y qué era, iglesia? La fe. Si algo podemos ver que caracterizaba a estos hombres, era precisamente la fe que tenían en común. Y el autor de los Hebreos nos dice, sigue esperando, sigue confiando, sigue mirando a ese Cristo glorioso, porque el justo por la fe vivirá. Y ahora quiero que podamos ver o desglosar estos 3 versículos en 3 puntos principales que estaremos estudiando en el día de hoy. Número 1, estaremos viendo la naturaleza de la fe. Si la salvación es por fe, ¿qué es esa fe? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Número 2, estaremos viendo el testimonio de la fe. Y por último, estaremos estudiando cómo se ve esa fe en práctica. ¿Cómo se ve la fe?
Número 1, miremos la naturaleza de la fe. Mira cómo lo define el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate bien, el autor no está dando una definición teológica de la fe. El autor lo que está haciendo es una definición explícita de cómo se ve y cómo opera esta fe. Pero no está diciendo la fe es igual a tal cosa. Por ejemplo, que yo diga mesa, tabla que se utiliza o instrumento que se utiliza para poner objetos para comer o para cualquier tipo de uso. Eso es una definición. Aquí el autor no está dando una definición de la fe. Aquí está dando una operación, un resultado de lo que es esa fe. Y él dice, lo primero que habla acerca de la fe y de la naturaleza, cómo está compuesta la fe, la primera palabra que utiliza es convicción. Fe es la convicción. ¿Convicción en qué? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿De dónde viene esa certeza y de dónde viene esa convicción? La pregunta para entender estos versículos era: ¿de qué le ha venido hablando el autor de la carta a los Hebreos en todo el capítulo? De la venida de un Mesías. Cuando tú entiendes esto en su contexto, evita a que nosotros tomemos este versículo, lo leamos y digamos, mira lo que dice la palabra de Dios. Fe es la certeza de lo que espera. ¿Qué tú estás esperando en el día de hoy? Estoy esperando un carro último modelo. Ten la certeza y ten la convicción, aunque no lo veas, decláralo. De ahí viene esa doctrina. El contexto que está diciendo ahí, que ellos estaban esperando era un ¿qué? Un Mesías prometido que ha venido siendo revelado a través del mejor Moisés, a través del mejor Josué, a través del mejor Aarón, a través del mejor tabernáculo. Y ese Mesías, todos esos profetas del pasado lo esperaban. Tenían la certeza y la convicción de que ese Mesías vendría aunque ellos no lo vieran. Yo creo que ese Mesías va a venir aunque mis ojos físicos no lo vean. Usted recuerda ahí mismo en Hebreos dice que por la fe Abraham vio a Cristo y se gozó. Por la fe Moisés caminó como viendo al invisible y rehusó llamarse hijo del faraón. ¿Por la fe en quién? Por la fe en ese Mesías que habría de venir. No malinterpretemos este versículo y dejemos que la palabra de Dios nos diga de qué trata este versículo y de qué trata esta fe. Simplemente estamos hablando de que estaban creyendo una promesa futura en el cual ellos tenían una certeza presente. Eso es la fe. Una promesa futura de parte de Dios, no de lo que yo creo. Yo tengo fe que esas luces se apagan ahora, apágate, apágate. Eso no es fe. Eso es magia. Pero la fe es la certeza de que las palabras que Cristo y que Dios les dijo a ellos la esperaban con esa seguridad. Esas promesas futuras las veían como si fueran para hoy. Creyeron la palabra de Dios. Vivieron por la palabra de Dios. Tenían la certeza. Yo sé que lo que Dios dijo es real. Y vivían por esas promesas que Dios le había dado. Dios no les prometió una casa nueva a ellos. Esa no era la promesa que Dios tenía. Dios no les prometió una vida sin sufrimiento y enfermedades aquí. Ese no es el contexto. La promesa que estaba hablando aquí era lo que Dios le prometió en Génesis capítulo 3 versículo 15. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice que la simiente de la mujer venía a aplastarle la cabeza a Satanás. Va a venir un Mesías y todo lo que habla después.
Éxodo, Levítico, Deuteronomio, todo lo que la palabra de Dios hablaba era acerca de la fe en este Mesías prometido, un Salvador que venía a libertar a su pueblo y aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Estamos entendiendo qué es la fe, iglesia? La fe no es un anhelo ferviente por algo. Eso no es fe. Yo tengo un anhelo ferviente por algo que es incierto mañana, pero yo tengo ese anhelo ferviente. Eso no es fe. Hay algunos que dicen, yo he oído decir a gente, yo tengo la fe que un día dejaré de ser pobre. Eso no es fe. ¿En base a qué? A que me peguen la lotería. Esa es mi fe. Voy a dejar de ser pobre un día porque yo sé que un día yo de esta yo salgo. Eso no es fe. Fe no es decir, yo quiero esto, yo quiero un esposo y yo comienzo a visualizarlo. Visualízalo como lo quiere. Ojos azules, rubito, flaco, un siervo de Dios. Visualízalo. Ahora comienza a proclamarlo. El siervo viene, el siervo viene. Eso no es fe. ¿Tú sabes lo que es eso? Como les dije anteriormente, eso es magia. Pero eso no es la fe. La fe fuera de lo que Cristo es y de lo que la palabra de Dios dice, no es una fe bíblica. Es un abracadabra moderno. Abracadabra, yo quiero tal cosa y va a funcionar. Esa no es la fe. La fe bíblica es distinta. Miremos la fe bíblica. Ahí mismo en Hebreo, vaya al versículo 26 de Hebreo. Capítulo 11, versículo 26, ahí mismo en Hebreo. Y aunque vamos nosotros a llegar en algún momento dado a este versículo, yo quiero que lo retomemos y podamos ver qué es la naturaleza de la fe bíblica. Dice la palabra que Moisés consideró mayores riquezas el vituperio de Cristo. Mira la fe de Moisés. Moisés no dijo, yo voy a tener una mejor vida ahora, y esa era la fe porque yo lo creo, yo lo decreto y yo lo hablo. No. Moisés tuvo un encuentro con Dios y Dios le habló a Moisés y él creyó esa palabra de Dios y él dijo, yo tengo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el Mesías. Eso es lo que significa la palabra Cristo en griego, Mesías. Yo tengo la fe que Cristo y sus vituperios son mayores riquezas que los tesoros de los egipcios. Mi hermano, este hombre tenía todo el poder después de Faraón. Tenía la autoridad de las riquezas, de los tesoros de Egipto. ¿Por qué él pudo tener por basura las riquezas de Egipto? ¿Y por qué él pudo vivir como vivió? Porque dice la palabra que él tenía mayores riquezas, los vituperios de Cristo, porque tenía puesta su mirada no en las cosas terrenales, dice la palabra, tenía puesta su mirada en el ¿qué? En el galardón. Su esperanza no estaba en las cosas de aquí, su esperanza estaba en yo vivo por Cristo, yo vivo para Cristo, yo me muevo en Cristo porque yo tengo un galardón prometido de Cristo a mí, yo vivo para la gloria de Él. Eso es la verdadera fe. No era que si le ocurrían cosas malas, mira Moisés, tú no tienes fe. ¿Acaso tú no tienes fe para hacer que las plagas sean más potentes y puedan dominar de una forma en que tú no lo estás viendo ahora y cambia el corazón de Faraón? No, eso no se trata de la fe. La fe es seguir confiando en la palabra de Cristo, aunque los resultados sean diferentes a los que yo espero, porque yo no los puedo cambiar, pero yo puedo seguir creyendo que aquel que dijo en su palabra cumplirá su palabra. La respuesta natural no es confiar en el hombre, en Dios. Esa no es la respuesta natural. La respuesta natural siempre es cómo mis sentidos físicos entienden lo que está ocurriendo.
Y ponemos la confianza en lo que yo puedo oír, en lo que yo puedo oír, en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo gustar. Esa es la confianza, porque yo lo puedo ver, en lo que yo puedo sentir. Pero aquí nosotros podemos ver que estos hombres pusieron la confianza en algo duradero, en algo confiable, en algo eterno, en algo que sus sentidos no lo estaban experimentando, sus ojos no lo estaban viendo, su carne no lo estaba sintiendo. Pero una promesa dada por la palabra de Dios. Tito capítulo 1 versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, hablando acerca de la fe, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, que no miente, lo prometió desde antes de los principios de los siglos. Cuando yo entiendo eso, mi Dios no miente y toda su palabra es veraz. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Esa es la fe. Yo sé que lo que Dios dijo es real y yo sé que Él lo va a cumplir. No importa mi incomodidad, no importa lo que soportemos en esta tierra. Hay una compensación mayor en el cielo. Hay un éxtasis mayor en el cielo. Hay una gloria mayor en el cielo que no se compara con lo presente. Esta vida no se compara con lo presente. Estos placeres, no puedo imaginarme la comparación con la eternidad. Pablo decía que consideraba los sufrimientos de este tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues considero los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos espera reservada en Cristo Jesús. Los sufrimientos de aquí no se comparan con lo eterno. Por lo tanto, yo puedo seguir viviendo en la fe. Aunque no vea lo que espero todavía, aunque no vea todavía cara a cara al Mesías, yo sé que Él es real y que Él me ha prometido que va a regresar. Y que Él me ha prometido: donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y esa es mi fe, esa es mi certeza. Iglesia, los santos del Antiguo Testamento, todos los que habla Hebreos 11, todos y cada uno de ellos murió sin recibir lo que prometió. Lo que Dios le prometió, todos murieron sin recibirlo. ¿Usted lo sabía? Esa fe de ellos, comparada con la fe moderna. ¿Tú sabes lo que le dirían a Moisés? Nunca recibiste lo que estabas esperando, entonces no tuviste fe suficiente. Noé, no recibiste lo que estabas esperando porque nunca viste al Mesías, entonces tu fe falló. No. Fe es lo que tú nunca verás hasta que llegue el tiempo del cumplimiento. Si lo ve, no es fe. Y todos ellos murieron sin recibir lo prometido. Es decir, ninguno de ellos vio al Mesías. Murieron sin que Cristo haya venido, pero la Biblia le llama a ellos hombres de fe, porque murieron en la certeza de que aquel Mesías, aunque sus ojos no lo vieran, aunque Él no los tocara y lo palpara, como sucedió con Tomás, que le dijo: bienaventurados sois los que creéis sin haber visto. Esos son bienaventurados. Eso es lo que opera la verdadera fe en nosotros. Yo creo, porque Él lo dijo, punto. No lo necesito ver, no lo necesito tocar. Yo creo en esa promesa con los ojos de la fe. Yo tengo esa convicción, dice la palabra, de lo que no se ve. Esa es la convicción de estos hombres. Nunca lo vieron al Señor, nunca lo siguieron, pero vivieron por la fe. En su espíritu ellos estaban convencidos que si morían ellos iban a verlo a Él cara a cara. Había estado convencido de que lo que Dios le había dicho a ellos era real. La certeza de lo que se espera lo podemos ver en la vida de Moisés, creyendo y rehusando llamarse y tomar las riquezas de Egipto, llamarse hijo de Faraón. Pero hay una diferencia entre tener certeza y tener convicción.
Tú puedes estar seguro de algo, pero pocos están convencidos de algo. Moisés tenía la certeza en Cristo y estaba también convencido, y lo podemos ver también en Noé. Noé tenía la certeza de lo que Dios le había dicho, era real. Noé construye una arca y este arca va a tener estas medidas, vas a utilizar este tipo de madera y tienes unas especificaciones donde tienes que llevarla al pie de la letra. La certeza de eso era que Noé lo creyó. Ahora, ¿cómo es evidente la convicción que Noé tenía de que eso era real? ¿Cuál era la convicción de Noé? ¿Cómo tú sabes, iglesia? Usted sabe que Noé le pudo haber dicho, yo creo que todo lo que él me dijo es real y yo voy a vivir por eso. Pero ¿cómo usted puede saber que Noé estaba convencido de eso? Porque empezó, mi hermano, Noé no sabía ni construir un barquito, ni una canoa. Y le estaba diciendo que construyera un arca con unas medidas gigantescas. ¿Cómo tú puedes saber que él estaba convencido de eso? Eso era ridículo para los hombres. Noé nunca había visto la lluvia. Nunca había visto caer la lluvia, Noé. Y le está diciendo, construye un arca. ¿Cómo tú sabes que tu fe es genuina? ¿Cómo yo sé que la fe de Noé era una fe en la cual él estaba convencido cuando no había lluvia? Ni tenía idea cómo era una barca, mucho menos una arca gigante. Noé comenzó a construir el arca conforme a las instrucciones. Noé tenía certeza y Noé tenía convicción. No me diga, esto es lo que dice Santiago, no me diga que tu fe es una fe viva cuando no se ve evidenciada en tus obras y en tu actuar. No puedo decir que este hombre Noé o Moisés o los que están ahí escritos tenían fe cuando ellos no actuaban de acuerdo a lo que tú creíste, de acuerdo a lo que Dios le había dicho a ellos. Hermanos, no podemos decir yo tengo fe en Cristo, yo tengo fe en Dios, cuando nuestra fe no opera de acuerdo a lo que crees. Eso no es fe. O si es fe, es una falsa fe. Pero la verdadera fe opera de acuerdo a lo que cree. Yo puedo ver lo que tú crees de Dios, no en base a lo que tú dices, sino en base a lo que tú haces. Eso es fe. Tú estás operando de acuerdo a lo que tú crees. No me tienes que decir lo que tú crees, porque yo veo lo que tú crees y tú ves lo que yo creo. Yo creo en Cristo Jesús, pero yo actúo en base a otras cosas. Yo creo que Cristo vuelve, pero yo tengo mi vida en base a una fe en lo terrenal. Es decir, tus deseos son terrenales, tus aspiraciones son solo terrenales. Tú no tienes tu mirada puesta en el galardón y en el glorioso Jesús. Tu mirada está puesta en lo terrenal, en lo aquí y en lo ahora. No me digas que esperas ver a Cristo en el cielo y que Él vuelve por ti y los lugares celestiales en Cristo cuando vives aquí y ahora diferente a lo que esperas. Eso no es fe. Tu fe se evidencia. La fe de Noé se veía. Este hombre pasaban los años y allí estaba construyendo junto con su familia aquel arca. No podía ver todavía la lluvia, no podía ver el mar embravecido, pero él tenía una certeza. Había una convicción interna. Yo no lo veo, pero yo sé que esto es real. Va a llegar un día. Lo que la palabra de Dios dijo, que iba a destruir el mundo con agua y que lo iba a inundar, eso va a ser real. Yo no veo todavía lluvia, yo no veo todavía nube, yo no veo pronóstico en las noticias, pero si Él lo dijo es real. Yo voy a predicar, dice la palabra, que Él fue pregonero de justicia por 120 años predicando, arrepentíos, viene un diluvio, el Señor va a volver a juzgar por 120 años, iglesia. Eso es fe. Predicar aunque no vea nada. Hacer aunque no vea nada. Esa es la fe de Dios. No la fe que usamos para
para todos, porque todos tenemos de alguna forma una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. El asunto es cuán bíblica es. Usted tiene fe cuando usted se toma esta botella de agua. Usted se la toma con fe. Porque de alguna manera usted no sabe si el que estaba empacando esto tenía el dedo metido en la nariz y de momento hizo ¡pup! Y por ahí se fue y tú te lo tragaste. Y tú te tomaste esto por fe, creyendo que no tiene un moco adentro o un germen, una bacteria. Te lo tomaste por fe. Entonces, de alguna forma, todos tenemos una cierta medida de fe. Pero eso no lo podemos confundir con la fe que viene de Dios. De alguna forma todos tenemos fe en que si nos montamos en un avión, ese día no le va a dar un ataque cardíaco al piloto. O ese día el piloto se llevó un whisky y mientras estaba manejando se lo bebió allí. Usted tuvo fe en que usted va a llegar al destino. Eso de alguna forma es también la fe. Pero esa no es la fe de Dios. Esa es una fe natural que todas las personas tienen. Cuando tú te vas a dejar que el dentista abra tu boca y verifique y te saque una carie o te ponga un puente o haga cualquier cosa, usted tiene la fe de que ese cirujano no te va a partir la boca por medio. Eso es una forma de fe. Usted enciende la luz con la fe en que esa luz se va a encender. Esa es una fe natural de los hombres. Pero la fe que viene de Dios, que no es una fe natural de los hombres, que dice la palabra, es un don de Dios. Toma aquello que todavía no ve, esperando en la persona de Jesús y en lo que Él habló, y lo hace conforme a como si fuera a ocurrir mañana o fuera a ocurrir en el día de hoy. Esa es la verdadera naturaleza de la fe. ¿Está conmigo hasta aquí, iglesia? Número 2. Veamos el testimonio de esta fe. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Porque por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y yo quiero que nos enfaticemos y preguntemos quiénes eran los antiguos. Porque aquí no está hablando de mi abuela, ni de tu tatarabuela, ni de nada de eso. Los antiguos que está hablando aquí era de los que él ha estado hablando en todo el libro de Hebreos, que son los hombres del Antiguo Testamento que vivieron por fe. Y está diciendo, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero me llamó la atención esta palabra. Por la fe, ellos alcanzaron, ¿qué cosa dice ahí? Buen testimonio. Es decir, cuando operaron y creyeron y vivieron en base a esa fe, recibieron un buen testimonio, no de parte de los hombres, recibieron un buen testimonio de parte de Dios. Dios los aprobó a ellos de una forma que al creerle a Dios, Dios se agradó de ellos. Pastor, pero ¿cómo Él se puede agradar de algo que Él mismo nos da? Él de igual forma que tú te agradas cuando tú ves a tus hijos jugando con un juguete que tú se lo diste, o estás siendo obediente de acuerdo a lo que tú le dijiste. Tú no te dices, tú no le dices, eso no fuiste tú. Tú te agradas con tu hijo. De la misma forma, la fe hace que Dios se agrade de sus hijos. Muchas veces nos encanta que hablen bien de nosotros. No muchas veces, siempre. Nos gusta que digan cosas buenas de nosotros. Nos gusta quedar bien con la gente para que la gente diga un buen testimonio de nosotros. Pero yo quiero que usted entienda algo de acuerdo a lo que el pasaje está diciendo. Iglesia, amado hermano que te encuentras en el día de hoy aquí, no vivas para la opinión de la gente. Aquí no dice que por la fe ellos alcanzaron buen testimonio solamente de los de afuera. Aquí está hablando acerca de Dios. Dios los vio a ellos y Dios opinó, Dios habló y Dios dio testimonio de ellos.
no te importe lo que la gente piensa de ti. Piensa lo que Dios piensa de ti. Que te importe, no que es lo que el hermano está pensando. Mi hermano, no me interesa lo que otra persona puede estar pensando de mí si la opinión de Dios es diferente. Yo quiero saber qué Dios opina de mí. Y si le estoy agradando a Dios, no importa quién le desagrade. No importa. Si le agrado a Dios, no importa quién le desagrade. Y si le desagrado a Dios, no importa a quién tú le puedas agradar. Si tú le desagradas a Dios, ¿qué importa la opinión de los hermanos de la iglesia? ¿Qué importa la opinión de fulano de tal? Si le desagradas a Dios. Igualmente, si tú le agradas a Dios, ¿qué importa lo que otros opinen de ti? Para bien o para mal, yo me debo al Señor. Si no, no vas a vivir. Ay, que puede estar pensando fulano de mí. Ay, que estará diciendo aquel de mí. Pregúntate qué piensa Dios de ti. Pregúntate qué opina Dios de ti, qué testimonio Dios da de ti. No de lo que el hermano piensa de ti. Dice la palabra que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Aquí vemos la razón por la cual Dios te da la fe. Iglesia, ¿por qué Dios te dio la fe? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos da la fe como un don? ¿Para adquirir cosas? Algunos piensan que la fe nos fue dada para adquirir cosas. Eso no fue la razón de la fe. La palabra de Dios ahí mismo nos dice en el capítulo 6 de Hebreos que la fe me fue dada ¿para qué? Sin fe es imposible adquirir un milagro, dice ahí. Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual Dios te dio la fe? Para alcanzar buen testimonio de Dios y agradarle a Él. Mi fe me fue dada para que Él pueda tener deleite en que yo confío en Él, aunque no vea, aunque no sienta, aunque no reciba. Yo espero en Él porque Él lo dijo y es verdad. Esa es la fe. Mi fe me fue dada solamente con un motivo: agradar a nuestro Señor. Alcanzar buen testimonio de nuestro Señor. Esto es lo que vemos a través de toda la Biblia, desde el tiempo de Adán. Adán creyó al Señor que cuando lo vistió, esas ropas de justicia eran suficientes para él poder tener acceso a Dios. Tenía una certeza segura de una promesa futura. Una certeza segura de una promesa futura. Esa es la fe. Confianza, certeza, tranquilidad, esperanza en medio de la circunstancia. Él habló, Él hará. Él habló, Él hará. No lo entiendo. Él lo dijo. Mi propósito no es entender. Mi propósito es creer aunque no entienda. Creer aunque no entienda. Y creer, mi hermano, en las palabras de Cristo y creer en la palabra de Dios me da una esperanza para vivir y una esperanza para morir. ¿Qué es la vida de aquellos que no tienen fe? La fe de Dios. ¿Para qué viven? ¿Para qué están en este mundo? Si no hay una certeza y una convicción de lo que el Señor ha prometido en su palabra, Él lo llevará a cabo. Mi hermano, bien dice Eclesiastés, no hay sentido de vida para los que viven solamente puesta su mirada, con la mirada puesta por debajo del sol. Por debajo del sol la vida no tiene sentido. No hay sentido de vida. Pero cuando tú has creído sus promesas y puedes mirar por encima del sol donde está Dios y sus propósitos y su palabra soberanamente orquestando la circunstancia, podemos decir como Esteban en Hechos capítulo 7 versículo 55. Dice que Esteban estaba pronto a morir, lo estaban apedreando, y mientras Esteban estaba en sus últimos hálitos de vida, dice la palabra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre.
¿Cómo este hombre pudo tener esa certeza? Esa era la verdadera fe. Estaba siendo apedreado, estaba ensangrentado, estaba a punto de morir, pero él vio a Cristo y los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra. Esa es la verdadera fe. No importando la circunstancia, él siguió creyendo. Fe no era decir, ahora yo te digo, tú, hijo del diablo, esa piedra se pulveriza en tus manos. Eso no era fe. Esa es la fe que nos enseñan por ahí. Háblale a las cosas para que las cosas ocurran. ¿Qué hizo Esteban? Siguió creyendo. En medio de su muerte, las palabras que él dijo, viva a volver por mí, yo estaré con él para siempre, es real. Y donde estaba su esperanza, allí estaba su corazón. Y vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre en medio de su muerte. Por último, ¿cómo se ve esta fe? Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. El escritor de los Hebreos, que no sabemos a ciencia quién fue, le está diciendo a judíos incrédulos que todavía no tenían la fe puesta en Cristo Jesús, le está diciendo a ellos, mira, para que tú entiendas esto, ya tú tienes una medida de fe. ¿Por qué? Porque tú crees que el universo fue creado por Dios. Ahora la pregunta que te hago, querido amigo judío y querido amigo que te encuentras aquí, si ya tú crees de alguna manera que el universo fue creado por Dios, entonces ya eso es una medida de fe. Porque ¿quién estaba presente en el momento en que Dios creó el universo? ¿Alguien estaba presente allí? Que Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero ¿había algún testigo fuera de Cristo allí? ¿Quién estaba presente en el momento de la creación cuando Dios dijo sea la luz, y cuando Dios creó los animales, y cuando Dios hizo esto y cuando Dios hizo lo otro? No había nadie allí. Nadie fue testigo de la creación. ¿Y por qué lo crees? ¿Por qué tú crees que Dios creó al mundo si tú no lo viste creándolo? Por la fe. ¿La fe en qué? En un invento, en que un día tú te levantaste y dijiste, yo creo que algún ser hizo esto. ¿Cómo tú sabes que Dios creó el universo? Porque lo dice su palabra. Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios, Él lo dijo, yo creé el universo, creó Dios los cielos y la tierra. Yo no necesito estar presente ahí, yo necesito creer que eso es real, porque Dios lo dijo, punto. Salmo capítulo 33, versículo 6 también lo dice. Por la palabra de Jehová, Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo, versículo 9, y fue hecho y mandó y existió. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Por el poder de su palabra, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es fe. Y le estaba diciendo a los judíos incrédulos allí, ustedes dicen no creer en Cristo porque todavía no tienen las evidencias suficientes, pero ustedes creen en que el cielo fue creado y el universo fue creado por Dios y no hubieron testigos allí. ¿Cómo tú crees eso? ¿Tú crees eso por fe? Pues precisamente el justo por la fe va a vivir la comprensión de lo que ocurrió allí. Lo entendemos. Y mira la palabra que utiliza allí. Vuelve otra vez al versículo 3. Por la fe entendemos. La fe no es, como por ahí dice, fe ciega. La fe no es ciega. La fe se ve.
¿Y cómo yo sé que esa fe, aunque yo no la vea, es real? ¿Dónde yo veo la fe? ¿En qué? En lo que estoy creyendo de la palabra de Dios. Así que vamos a poner atención a ese versículo. Por la fe entendemos. Si tú no entiendes, entonces eso es fe en la nada. Eso es fe en lo que tú crees. Eso es fe en ti mismo. Pero la fe no es un asunto de quitarte el cerebro. Ok, ahora yo voy para la iglesia y todo lo que yo voy a creer, me quito el cerebro, lo dejo en el carro y luego lo vuelvo a retomar porque aquí es por fe. Fe necesita entendimiento. Tú no puedes creer en la nada, ni en tu invento, presunciones o ideas. Es una fe que entiende. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Es decir, Dios lo dijo en su palabra y yo lo puedo entender. ¿Cómo yo lo puedo entender? Porque yo puedo ver que el universo, porque no dice que solamente por la fe fue creado el mundo, él dice por la fe fue creado el universo. Fue por la palabra de Dios, el exhilo de Dios, el aliento de Dios fue hablado y yo lo puedo entender porque si Él lo dijo, yo veo un diseño detrás de lo que Él está diciendo. Cuando tú miras el mundo, tú entiendes, por lógica, tú entiendes que hay un diseño. Cuando tú ves los árboles muertos ahora mismo total, y tú vuelves otra vez en el tiempo de primavera, vuelven a crecer y a salirle las hojas, después que ya tú lo veías todo muerto, tú dices definitivamente que detrás de esto hay un diseño. Cuando tú ves el embrión creciendo en el vientre y tú ves esa formación tan perfecta, tú dices definitivamente detrás del ser humano hay un diseño. Por la fe entendemos. No es a lo loco, sin sacándote el cerebro. Yo lo creo porque ya, no. Por la fe entendemos que lo que Dios dijo, que por la palabra Él hizo los cielos y la tierra, eso tiene una lógica real, porque ahora yo puedo ver que detrás de ese diseño perfecto del universo, del cielo, de los seres humanos, de su creación, detrás de ese diseño hay un diseñador. Y ese diseñador perfecto es el que dice su palabra que hizo los cielos y la tierra. La fe se entiende a la luz de lo que Él dice. No a la luz de lo que yo creo, a la luz de lo que Él dice. Claro está que el mundo no va a entender esto. ¿Por qué tú vives de esa forma? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres un joven diferente a los demás jóvenes? ¿Por qué tú no puedes deleitarte en los mismos placeres de los demás? Porque yo vivo en la fe de que Cristo que me salvó, un día lo veré y estaré con Él para siempre. Vivo por la fe, no vivo por la vista. Yo vivo por Él. Yo soy distinto por Él. Por la fe entendemos. Dice la palabra que el entendimiento del mundo está entenebrecido, en oscuridad. Ellos no pueden entender eso. Hace años atrás un filósofo llamado Bertrand Russell pasó 90 años, vivió 90 años como filósofo. Y al final de los 90 años como filósofo, él llegó a la conclusión de que la filosofía era un fracaso. Definitivamente debemos conquistar el mundo con inteligencia, decía él. Y sin embargo, todo su gran intelecto que él buscaba, nunca encontró respuesta. Porque buscaba en medio de la verborrea filosófica la realidad de la vida. No en Dios y su palabra. Murió sin encontrar respuesta. Y él decía al final, la fe más grande de Russell estaba en la idea de que no había Dios y rechazó la única fuente de respuesta, significado y esperanza. No hay Dios. Por lo tanto, no hay sentido de vida. Pero dice la palabra, por la fe entendemos que hay un marco preciso llevado a cabo por el creador del universo y está llevando a cabo sus propósitos.
la evolución y el darwinismo y todo este tipo de filosofía vaga y científica, entre comillas, igualmente te deja sin significado de vida. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué estás aquí en esta vida? Eso no te lo puede decir ninguna filosofía, solamente la palabra de Dios. Termino este versículo diciendo: de modo que lo que se ve, lo que nosotros vemos, fue hecho de lo que no se veía. La pregunta es, ¿qué era lo que no se veía? ¿Qué era lo que no se veía, iglesia? De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo arriba está diciendo que por la fe creemos que el mundo fue constituido por la ¿qué? Por la palabra de Dios. Entonces, si el mundo fue creado por la palabra de Dios, aquí está diciendo al final, de modo que lo que fue hecho, y todo lo que fue hecho por lo que fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué era lo que no se veía? ¿Qué era lo que no se veía, iglesia? ¿De qué fue hecho el universo? Y si fue hecho de lo que no se veía, ¿de qué era lo que no se veía? La palabra de Dios, iglesia. El mundo fue hecho de lo que no se veía por la palabra. Y la palabra no se veía, así que Dios habló la palabra y todo fue hecho, pero esa palabra no se veía. ¿Sabe dónde se vio la palabra de Dios? Dice que el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es el verbo encarnado, la palabra encarnada. Lo que el mundo ve como estupidez y sin sentido de vida, Cristo viene y se encarna. La palabra que hizo el universo viene, se encarna para que nosotros podamos tener vida en su nombre. Iglesia, no hay nada tan pequeño como lo es el globo terráqueo. Comparado con el universo, comparado con las galaxias, comparado con todo lo que nosotros ni tan siquiera vemos, que fue creado por la palabra, si nosotros no entendemos que Él gobierna su creación y está en cuidado de ellas, este mundo no tuviera sentido. Pero ese Cristo se encarna, la palabra habita entre nosotros y dice: el que cree en mí, la fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees que yo soy aquel que dice la palabra, que habría de venir, que creó los cielos y la tierra, ni se encarnó, aunque esté muerto, vivirá. Iglesia, si creemos esto, no nos gloriemos. Dice la palabra que Dios te concedió creer, porque no de todos es la fe. Dios te concedió creer, poder ver a este glorioso Hijo de Dios. Y aún en medio de nuestras dificultades, me es difícil, todavía nos duele, todavía a veces hay luchas de fe con Dios, hay peleas con Dios que a veces no entendemos. Y Jesús en una ocasión le dijo a aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado, le dijo: para el que cree todo es posible. Y tú sabes lo que él dijo. Él no dijo amén. Tú sabes lo que él dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Mi fe no es grande, mi fe no es fuerte, pero la tengo en el objeto indicado. Ayúdame, creo, ayuda mi incredulidad.
Yo no quiero que te vayas de aquí con una falsa esperanza de que te vayas creyendo que vas a mover los montes porque tienes una fe grande. Quiero que reconozca como aquel hombre que le dijo: Señor, yo creo, yo sé que tú eres real, pero Señor, ayúdame porque todavía soy incrédulo. Yo creo que Cristo es real, pero ayuda mi incredulidad. Oh Señor, ayúdame. Ayúdame a mantener mi mirada puesta en ti, no importando el tamaño de mi fe, lo pequeño que sea. Yo creo que lo que tú dices es real. Ayúdame. ¿Cómo Dios me ayuda a crecer en mi incredulidad? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. La Biblia dice que la fe viene. ¿Por qué? Por el oír. Y el oír viene ¿por qué? Por la palabra. Tú quieres que tu fe comience a madurar, a crecer en el Señor en medio de tu incredulidad y tu creer en Él. Escucha la palabra, permanece en la palabra, obedece la palabra. Creamos, iglesia, la palabra, creamos su palabra. Iglesia, creamos que Él es un Dios todopoderoso. Creamos que Él es un Dios omnipotente. Lo creemos, pero no actuamos de esa forma. Creemos que Dios es poderoso, pero actuamos como si Él fuera impotente. Oramos a veces como si Él fuera impotente. Y yo sé que a Dios no se le puede doblar el brazo y no podemos decir: Señor, tú haces esto ahora. Pero mi hermano, cuando oremos, oremos creyendo que Él es un Dios todopoderoso y suficiente. A veces oramos como si el Espíritu Santo no estuviese operando en medio de nosotros. Como decía un famoso teólogo, hemos cambiado la Trinidad y le hemos llamado el Dios Padre, el Dios Hijo y la Biblia. El Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo está operando y está actuando. Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les dejaré el Consolador, al Espíritu Santo, para que yo esté donde ustedes van a estar y ustedes que estén conmigo. No están solos, tienen un paracleto. Iglesia, cuando oremos, creamos que el Dios vivo sigue operando en medio de nosotros. Cuando Dios vio la fe del centurión, dice que vio la fe, dijo: no hay ninguno en Israel con esa fe. Y le dijo: aquel siervo que amo está a punto de morir. Solamente, yo sé quién tú eres. Solamente di la palabra y será hecho. Suficiente. Yo sé que tú eres Jesús. Yo sé que tú eres todopoderoso. Yo sé que tú eres el Mesías, Hijo de Dios. Di la palabra y será hecho. Cuidémonos de actuar como si las promesas de Dios se hubiesen acabado, como si ya Él no fuera el Dios sanador, como si ya Él no fuera el Dios que suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No lo puedes manipular, no lo puedes torcer, pero puedes seguir creyendo que sus palabras son reales y son verdaderas. Y pastor, ¿y si al final no lo recibo? ¿Qué pasó? ¿Mi fe falló? No, tu fe creció. Porque tú seguiste creyendo a pesar de las circunstancias, en que como Él es todopoderoso, como Él es un Dios verdadero, también Él es un Dios soberano y sabio y está llevando a cabo sus propósitos soberanos. Tu fe crece. No le crea esta falsedad por ahí que está diciendo: no recibiste lo que tiene porque te faltó fe. No. La fe verdadera va más allá de lo que recibe y no recibe. Fe no es la certeza de lo que recibe y la convicción de lo que tendrás. Fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no verás, porque es por fe y no por vista. Padre, gracias. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición.
Hasta la próxima.